Sabiduría de pie, escuchemos el Santo Evangelio. Paz a todos y a tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Atendamos. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. En aquel tiempo Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús le respondió y dijo: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, mientras que una sola es la necesaria. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Y sucedió que cuando él decía estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Podemos sentarnos. Celebramos hoy la fiesta de la Dormición de María. Dormición es el nombre que desde la fe y en los pueblos orientales se le da a la muerte, porque tenemos que dormirnos en el Señor. Entendemos que la muerte es una separación temporal de cuerpo y alma. Temporal porque nuestra fe nos dice que volverá a estar de nuevo el cuerpo y el alma reunidos para la vida eterna. Entonces, ese dormirse en el Señor es una realidad que a veces nos angustia más de la cuenta. De hecho, cuando a alguien en condiciones muy generales se le quiere hacer sentir miedo, se le habla de la muerte. Si queremos hablar de una cosa pavorosa, la gente se imagina un cementerio y cosas de ese estilo. Y nuestra cultura, muy influida lamentablemente por la descultura americana, entonces ha hecho y ha ponderado todo: calaveras, cráneos, cementerios y todo lo que tenga que ver con la muerte. Y la muerte no es esa realidad tan absolutamente pavorosa como se señala. En primer lugar, si repasamos un poquito, Dios crea al hombre en su mente y luego lo plasma en una realidad por cualquier proceso. Quien quiera creer en la narración bíblica, que es metafórica, o los que creemos en el proceso de la evolución, lo que usted quiera, pero finalmente aparece el ser humano que estuvo diseñado en la mente de Dios. La palabra dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Cristo. Cristo es nuestro prototipo. Cristo es el modelo perfecto del hombre perfecto. Entonces, a su imagen fuimos creados. Y esa creación, por tener libre albedrío, toma una decisión que lo aleja de Dios. Entonces, el plan primero de Dios se ve quebrado, se ve dañado por el mal uso que el hombre hace de su libertad. Y entonces el Señor crea el plan segundo, el plan B, diríamos, que es el plan de salvación, por el cual Cristo viene al mundo a salvarnos. Pero siempre en la mente de Dios está el hombre en el goce de la eternidad, de la dicha del amor de Dios.
Ese amor infinito de las tres personas de la Trinidad es lo que hace que Dios cree todo lo que existe, porque quería que esa dicha y esa fascinación se compartiera con muchos. Quería llevarla a muchos, por eso Dios crea el universo y crea al hombre. Y entonces, cuando aparece esa realidad de la caída, del pecado de nuestros primeros padres, y el hombre pierde unos dones especiales que tenía desde la creación, los dones preternaturales, que son 2 corporales y 2 espirituales. Uno de los dones que pierde es el don de la vida eterna. ¿Por qué? Dios trae la muerte que no estaba en el plan primero. Dios no nos creó para la muerte. Lo trae para que el pecado no se hiciera eterno, para cortar el efecto del pecado. Entonces la muerte no es ese caos final. La muerte es simplemente la terminación de una etapa que da paso a la vida verdadera, a la vida eterna. Si lo quisiéramos mirar desde muchas perspectivas, desde la perspectiva estadística, quien vive mucho vive 80, 90, 100 años, y es muchísimo. Si usted compara eso con la historia de la humanidad de miles de años, eso es un instante. Si lo comparamos con la eternidad, es mucho menos que un instante. Entonces, estadísticamente nos dice que es tan mínima la muestra que ahí no puede estar la verdadera vida. Es entonces la muerte el momento muy especial del encuentro con Dios. Ante la muerte existen básicamente 2 posiciones. La de los que creen que con la muerte termina todo, como pasa con los animales, el perrito se murió y se acabó. O que la muerte es el comienzo de otra realidad, que hay algo más después de la muerte. Eso es lo que da origen a la religión, a todas las religiones. El que creemos en la eternidad del ser humano, que el ser humano es ebio eterno, que tuvo comienzo pero no tendrá fin. Entonces, ese concepto de la eternidad es el que definitivamente le da sentido a todo lo que estamos viviendo hoy. Para los que llegaron más tarde, hoy con una pareja que yo amo, que son mis amigos hace muchos años, y Andrés está viviendo un momento difícil. Su mamá fue una de las personas que murió en un edificio de Los Álamos esta semana por el terremoto. Entonces, estamos hablando de la muerte de la Virgen, hablamos un poquito del tema de la muerte. Entonces, 2 posiciones. Los que creen que todo termina, los que creemos en la trascendencia. El problema complicado es ya que desde el folclore y desde muchas partes nos tornamos ignorantes frente al tema de la muerte. Y San Pablo dice, no está bien que ignore la suerte de los muertos. Dentro del folclore se dice, no sabemos qué hay más allá porque nadie ha regresado a contar. Y eso es mentira. Sí hubo quien regresó a contar. Cristo. Cristo viene, vence la muerte, se aparece nuevamente a sus discípulos y de esa resurrección, que es la Pascua, Pascua es el paso de la muerte a la vida, de estar muerto a volver a vivir, nace la iglesia. La iglesia es la sociedad post-pascual, la sociedad que nace después de la resurrección. Entonces, ¿qué sabemos de la muerte? Sabemos que el ser humano, para poderse realizar, debe buscar la verdad. Es el objeto de la inteligencia. La inteligencia tiene sentido solo en la medida que nos lleva a buscar la verdad. Eso es lo que hace la ciencia, buscar la verdad de la cosa, como decía Newton. Entonces, la inteligencia busca la verdad y la voluntad busca el bien. Desde los primeros arbores del pensamiento sistémico en el pueblo griego, encontramos que el griego buscaba lo bueno y lo bello, lo ético y lo estético. Entonces el hombre busca el bien y la verdad. Y solo se realiza en ella. Así como el ojo se realiza viendo y el oído oyendo, el ser humano solo se realiza en esas 2 realidades, el bien y la verdad. Y el bien absoluto y la verdad plena están solo en Dios. Por eso el ser humano solo se realiza en Dios.
Y entonces ese encuentro con Dios es la plenitud de nuestra condición de seres humanos. Allí encuentra respuesta toda inquietud. Pasamos de este ámbito que es absolutamente movido por lo dubitativo, por la duda entre si será o no será, a la certeza. La fe es la aceptación de una verdad que no podemos demostrar, pero el encuentro con Dios es la plenitud de la certeza, donde no hay ya campo a ninguna duda. Es entonces cuando el ser humano en plenitud vuelve a ser lo que fue en la mente de Dios antes del pecado ancestral. Entonces la muerte es el acto de graduación. Y nadie llora porque llegó el momento de graduarse. Cuando una santa de occidental, Santa Teresa, medita sobre la muerte y ve que la muerte es el encuentro con Dios, la plenitud de la vida, la plenitud del ser. Cuando ve que es la posesión del anhelo más grande del hombre, que es el amor. Los amores humanos que se definen tan fácil, hoy son y con el tiempo empiezan a decolorarse. Es una muestra ínfima y mínima del verdadero amor, que es el amor de Dios. Entonces, ante esa plenitud de amor, el ser humano está como ni ojo yo, ni oído, ni ojo vio, ni oído oyó, como dice Pablo. La total plenitud. Esa es la realidad de la muerte. Entonces Santa Teresa, cuando considera eso, termina diciendo: muero porque no muero. Muero de anhelo, de deseo de que llegue pronto la muerte para podernos encontrar con Dios. Esa es entonces la realidad que hoy estamos celebrando. En María, que se anticipa a lo que nos espera a nosotros. María, hoy creemos que el mismo Hijo viene por ella, como lo muestra el ícono de la fiesta, que se lleva a Jesús como con una muñequita pequeñita, y es el alma de María, el alma de su madre, que lleva al cielo. Así también nuestras almas están dedicadas a ir al cielo. Y Dios pone todos los medios, que son la gracia. Nosotros simplemente tenemos que permitir que la gracia de Dios sobre nosotros, para que cuando llegue la muerte, que es una realidad imponderable. Hoy el letrero dice exequias de Gloria Amparo Monsalve y de 300 personas más en Colombia. Dentro de un tiempo va a decir: es el nombre suyo. Ahí va a ser el nombre mío, en un letrero como esos. Entonces es una realidad que a todos nos va a tocar. Y esa realidad, entonces, es el momento en el que todo lo que hemos vivido se vuelve real. Donde todo lo efímero, la moda, la preocupación, el figurar, los títulos inventados, toda esa cantidad de cosas que suceden, es como agua entre los dedos, se escapa y queda la mano vacía. Solo queda todo aquello que espiritualmente hemos hecho. Y entonces habrá quienes habrán ganado muchas cosas del mundo, pero al final perderán su alma. Y dice Jesús: ¿y qué se puede comparar con la vida? Porque el alma es la vida. Entonces no es el momento de la tragedia. Es un momento que, iluminado desde la fe, es el momento de su plenitud en el encuentro con Dios. ¿Qué hay cierto? Que nunca Gloria Amparo fue más feliz que en este momento. Nunca. Nada le preocupa, nada le duele. Y está absorta en un amor tan infinito, que es el amor de Dios, que, como dice Pablo, sobrepasa todo deseo. La mente humana no es capaz siquiera de considerar la fantasía de estar inmerso en el amor de Dios. Obviamente nos hacen falta los seres que se van, los extrañamos, pero desde la fe no lloramos por ellos, lloramos por nosotros. Me lamento de no verte, pero ¿cómo voy a lamentar de saber que estás también? Esa es la esperanza de la vida cristiana. Eso es lo que le ha sentido a todo lo que celebramos, a todo, a los sacramentos, a la predicación, a la ascesis, que es muy mínima, pero tratamos de hacer un poco. Todo es para llegar a este momento, el momento del encuentro con Dios. Entonces, esa visión de tragedia, que lamentablemente en esa desfiguración
que ha hecho Occidente y sobre todo Hollywood y todo su parafernalia nos traen de la tragedia a la muerte, es una mentira. La muerte es el encuentro con quien nos ama. ¿Cómo que miedo a la muerte? Decía un santo, bíblicamente se dice que la muerte es el paso del Jordán, que la vida eterna es el otro lado del río Jordán. Dice, ¿por qué tener miedo si el Señor de esta orilla es el mismo Señor de la otra orilla? Y nuestro Señor es un Dios de misericordia, de amor, de ayuda. Entonces, desde la fe, ese misterio que hoy celebramos es el acto de graduación, de clausura junto a Dios. Y hoy, cuando recordamos entonces la muerte de María, humanamente hablando, y vemos que el amor infinito de su Hijo la lleva junto a Él al cielo, es el anticipo de lo que la vida en la fe nos puede dar a todos nosotros. Que cuando llegue la muerte, también nosotros podamos, como María, ser llevados por Jesús al gozo eterno, a la patria celestial. Eso va en contra de todo lo que nos enseña la cultura. A mí me angustia cuando veo gente, y por cierto muy malita, más malita que yo, que eso es mucho decir, y los veo uno, ay, se murió fulano y cayó al piso y quedó muerto. En estos días un amigo que era periodista aquí, el flaco se cayó en la calle y quedó muerto. Ay, qué muerte tan fabulosa. Para nosotros los ortodoxos es un castigo de Dios la muerte repentina. Porque ¿cómo morir sin tener tiempo de prepararme? Entonces por eso oramos por los que han muerto. Y le pedimos al Señor que cuando llegue la muerte tengamos todo el tiempo de prepararnos. Cuando uno ve las personas mayores, como era el caso de la mamá de Andrés, que son personas que ya su vida ha pasado toda esa parafernalia que nosotros vivimos de moda, agitación, ir y venir. Es una vida en la que ya se está uno preparando precisamente para ese momento. El modo de curso de la vida va mostrando que llega la tranquilidad, llega el silencio, para prepararnos a ese encuentro. Pero la vida de una persona activa, una muerte repentina puede ser como que me llamen para el examen en el cual me van a dar el gran trabajo sin ninguna preparación. Me cogen la calle, camine, hacemos el examen. Nadie quisiera ese. Y es el examen más importante que vamos a presentar. Oramos por amparo. Oramos por 300 personas más que hasta ahora están identificadas. Hoy con angustia había un reportaje periodístico de Pereira que por la carrera octava de la 23 hacia el Parque Bolívar, el olor a cadaverina, el olor a muertos descompuestos es violento, que no puede ser uno ni dos, que son muchos. O sea, son muchos más los muertos. Oramos para que el Señor también a ellos los lleve a gozar de la verdadera vida, la vida eterna, o sea, que nunca va a terminar. Es tan grande ese concepto que ni siquiera somos capaces de imaginarlo. Amparo no va a vivir ahora 80 años más, ni 800 años más, ni 80 millones de años más, ni 80 trillones, pongan la cifra que usted quiera, va a vivir eternamente. Y eso en la mente humana se trata de imaginarlo, es imposible de imaginar. Siquiera el concepto no somos capaces de concebirlo. Algo que nunca, nunca ha de terminar, porque nuestra mente se mueve en el plano de la finitud. Entonces oramos a Dios, sobre todo por los que quedan, para que encuentren nosotros solidaridad, para que entendamos que en cada persona que sufre, que hoy quedó sin dónde dormir, que está durmiendo en una carpa en los parques, eso lo estamos viendo en Pereira y en Cali, que están esperando a ver que le regale un bocado de comida porque quedaron escasamente con lo que tenían puesto, porque su vida de la noche a la mañana desapareció por completo, su proyecto de vida se acabó la empresa que duraron años construyendo, perdieron su familia, están viviendo un dolor de soledad infinito, para que encuentren en nosotros un verdadero compromiso de fe. Una gente que creyendo en Cristo sabe que en el hermano que sufre está Cristo pidiendo mi solidaridad. Para que escuchando la voz venerable de San Ambrosio recordemos que todo lo que excede mi necesidad y falta a mi hermano es un robo, porque lo que Dios dio para todos, algunos se lo apropian. Es el momento de abrir nuestro corazón, de ayudar, de acoger. Ese es el verdadero sentido de la vida. Porque termino recordando la frase de la epístola de Juan:
Si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a un Dios al que no ves?